Bienvenidos a un nuevo capítulo de Prisma, este espacio en el que la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz quiere dar visibilidad a la industria de la cultura, que existe y mucha, y si no que nos lo cuente nuestro invitado de hoy, José Mateos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado. Escritor y editor. Oye, antes que nada, me encanta tu sombrero. Muchas gracias. Es el paradigma del escritor también protagonista, ¿no? Bueno, no me gusta mucho lo de ser protagonista. Prefiero, el escritor es alguien que debe ser nadie para ponerse siempre en lugar del otro y escribir desde el otro siempre. En todo caso, tienes una gran personalidad, lo demuestra tu sombrero. Y hablando de personalidad, ¿qué te parece la industria cultural de la provincia de Cádiz? ¿Se debe convertir en un motor económico y en un motor social? En la actualidad, ¿cómo ves el escenario? Bueno, yo creo que es fundamental la industria cultural, aunque habría que precisar un poco lo que entendemos por industria cultural, que yo creo que es diferente que la industria del ocio, que la industria cultural, además de entretener, siempre da un poquito más, mejora la sociedad, en fin. No, es muy complejo, pero para precisar eso. Creo que es fundamental, entre otras cosas, porque lo vemos en el ejemplo más sintomático, que es el del flamenco, ¿no? Cuánto aporta el flamenco en el nivel turístico a la zona, ¿no? Es un patrimonio inmaterial que hemos sabido cuidar y proteger y que hoy está dando su fruto. Pues creo que lo mismo debemos hacer con la creación que hoy se está realizando en Jerez, en la zona, tanto literariamente como en otros sectores pictóricos. Hay que cuidar al creador porque es en el futuro es nuestro patrimonio y que va a hacer que gente venga a nuestras ciudades, como va hoy gente a ver va a Málaga a ver el Museo Picasso, o va a Soria a ver la Casa de Machado. En fin, es un patrimonio que hay que cuidar. Que hay que cuidar, que hay que preservar, porque da la sensación de que ya está todo hecho. Hay determinados clichés culturales en la provincia que nos pueden dar a entender que ya todo el camino está recorrido, y creo que no es así. No, ni mucho menos. Que es verdad que se han hecho cosas muy positivas, en concreto en el mundo del flamenco es evidente, pero no sé, tenemos figuras. Yo pienso, por ejemplo, en Manuel de Falla en Cádiz. No hay nada y es una marca, es un sello para que viniera gente aquí y con otros personajes, figuras. En la provincia tenemos un potencial creativo, no solo ya paisajístico, climático, etcétera, que quizás hemos no cuidado lo suficiente, y sobre todo es verdad que el ritmo de lo económico y de lo político va mucho más rápido, y esto el creador requiere tiempo, hay que cuidarlo, pero es fundamental ponerle la facilidad para que eso dentro de 10, 20 años sea un patrimonio cultural que se rentabilice económicamente para la ciudad. Hay como un run run en la calle que a día de hoy casi todo el mundo escribe y poca gente lee. ¿Eso es cierto también en el contexto de la provincia de Cádiz, José? Sí, es cierto. Bueno, yo creo que es algo que se puede ampliar a muchos sectores, ¿no? La democratización de la cultura no es muchas veces una devaluación de la cultura. En el mundo cultural existe el criterio y el criterio de calidad, ¿no? No todo es bueno, no todo es gran música, y no hay que confundir. Yo muchas veces comparo lo que pasa en la cultura con lo que pasa en la comida, ¿no? Hay una comida rápida, facilona, que al niño pequeño tú lo llevas a comer una hamburguesa y está encantado, pero a ese niño hay que educarlo en que comer es otra cosa y comer bien es otra cosa, ¿no? Y hay que enseñarlo que una versa es más importante nutritivamente y para las papilas gustativas que una hamburguesa, ¿no? Pues lo mismo pasa con la cultura. Empezamos con una cultura facilona, de una marcha procesional y tal, pero de ahí hay que pasar a escuchar a Mozart, y todo eso creo que es el papel que deben de cumplir las instituciones y apoyar esa cultura de calidad, ¿no?
con criterio. Eres un artista y nunca mejor dicho, has unido en una misma respuesta la Berza jerezana y Wolfgang Amadeus Mozart. Eso es Tiene mucho que ver, al alcance de muy pocos, créeme, José, sin duda alguna. Pero en tu calidad de escritor y de editor, estás en un sector en el que evidentemente cada vez son mayores los esfuerzos. Decíamos, la gente cada vez escribe más, pero lee menos. Por lo tanto, tu sector, para consolidarse económicamente, ¿a qué retos se está enfrentando? Yo, perdónate, quizás haría un matiz a lo que estás diciendo. No creo que la gente lea menos, lee peor. Es decir, lee literatura basura, sí, pero se consume más libros que nunca. Lo que pasa es que el tipo de libro que se consume es lo que antes llamábamos literatura de kiosco, ¿no? Era Corín Tellado, Marcial Lafuente, gente que leía un poco por entretenerse, pero la literatura es otra cosa, ¿no? Entonces esa literatura es verdad que se enfrenta a unos retos muy casi monstruosos, porque tiene que luchar con las grandes empresas tipo conglomerados, donde tiene una editorial como Planeta, tiene una televisión como Armedia, en fin, son grandes conglomerados comerciales, que lo único que le interesa es el producto comercial, como el que vende zapatos, y claro, el pequeño editor o la pequeña librería y tal, se ve luchando muchas veces en solitario y con muchas dificultades por, en fin, lo que le rodea administrativamente, no siempre está se le facilita, y después cuando las instituciones muchas veces tienen que apoyar el sector, apoyan a los que no hay que apoyar, quiero decir, a las grandes empresas que se lo dan todo hecho. Quiero decir, en una feria del libro no debería, pagada por todos nosotros, no debería podría estar, pero no debería de estar pues un premio Planeta o un bestseller, sino fomentar a los que realmente hacen una literatura emergente, creativa, están apostando por otras cosas, no solo por lo comercial, sino por algo más, ¿no? ¿Te apetece hablar de los grandes gigantes? Pues sí, claro, no me importa. Es que veo entrándome un poco al trapo. Los grandes gigantes del mundo de la empresa. ¿Eso cómo afecta a, por así decirlo, la artesanía de tu sector? Claro, eso es fundamental, es el gran problema que tenemos, ¿no? El problema es que son gigantes que abarcan desde periódicos. Claro, la globalización de la que tanto se ha hablado en los últimos años, que al mundo de la cultura os afecta, José. Imagínate, para llevarlo a nuestra comarca, el vino de Jerez, ¿no? El vino de Jerez no es un vino fácil, es un vino que requiere un tiempo, requiere una atención especial. Comercialmente eso es complicado de competir con vinos que son mucho más fáciles, más comerciales, o con la bebida larga o con la cerveza, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Quiero decir, las grandes industrias lo que le interesa es el beneficio rápido, no apostar por productos de calidad y enseñar al espectador, al consumidor, a consumirlo, ¿no? Sino algo rápido. Y en literatura eso es fundamental, o en arte en general, es fundamental, porque estamos hablando del criterio de las personas, del que va a votar, del que va a tener cierta independencia de criterio, que es para lo que la cultura sirve, ¿no? Para ser personas, para pensar por nosotros mismos y no ser manejados por los grandes, en fin, los grandes voceros, ¿no? Fíjate, José, estamos en este espacio Prisma, donde la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz quiere dar visibilidad, primero a las empresas y luego a este sector de la cultura. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos la responsabilidad al pequeño empresario de que arriesgue para convertir en profesionales aquellos talentos emergentes? Lo principal es que las administraciones, el sector del autónomo es muy complejo, y mucho más cuando es el sector que se dedica a lo creativo. Imagínate un pintor que expone una vez al año como mucho. Se da de autónomo todo el año para vender durante un mes una obra de teatro, pasa igual. En fin, tiene una serie de características que prácticamente es muy difícil que se profesionalice. Hoy en día la mayoría de los profesionales de la cultura viven de otra cosa y culturalmente hacen las cosas que pueden, pero vivir de la cultura y hacerlo con integridad es muy complicado. O sea que acabo de descubrir contigo, gracias José, de dónde viene aquello que se acuñó hace tiempo: vivir por amor al arte. Por supuesto, hoy en día es literalmente así, ¿no? O en el mundo del teatro es así, en el mundo de la pintura
salvo que sean grandes nombres, quiero decir, hoy la televisión, esto que estamos haciendo y tal, si no estás en las redes, y claro, el pintor o el escritor no tiene realmente es una ocupación casi total, entonces no tiene tiempo de promocionarse, ni le gusta, y después los grandes, las distribuidoras y todo eso están en otro mundo, quieren un producto ya hecho. Entonces, si yo salgo en televisión, ya tengo el producto, el marketing hecho, escribo un libro, aunque no lo escriba yo, ese libro se va a vender, pero si yo no soy alguien que salga, que me promocione y tal, en fin, es un mundo muy complicado donde todo se ha hecho mucho más complejo y donde hace 30 años era mucho más fácil porque se distinguía perfectamente lo que era un producto de cultura, lo que era un producto de ocio, de entretenimiento, y eso está todo mucho más difuminado. Y tanto, ¿no?, que volveríamos un poco a ese principio de que parece que estamos en un tiempo en el que cualquier cosa vale. Claro. Porque aparecen los likes, aparecen los influencers, claro, los youtubers, que además se está extendiendo, me van a permitir la expresión, como una plaga, porque evidentemente habría mucho en lo que cribar, ¿no? Claro, has dado en un puesto el dedo en una de las llagas, que es, claro, la facilidad, la visualización, lo fácil que es hoy a cualquier persona que junta letras, pues ponerse en un medio de esto y promocionar, simplemente porque lo que tenemos es un público que se ha devaluado mucho, que yo creo que lo hemos visto en la educación y eso influye también en la capacidad lectora de los adolescentes. Entonces hay un público con mucho criterio que además yo me temo que tampoco se las quiere acompañar a adquirir criterio, ¿no? Porque es muy fácil de manejar y de venderle cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, cualquier persona que te diga, que te ataque o que te dirija a los buenos sentimientos que todos tenemos, si yo escribo un libro donde digo, mira, esto es porque hablo de mi abuelita y de no sé qué, todo el mundo va a estar conmigo, claro, pero si un poco agitar conciencia y poner un poco dudas en la vida, eso es más difícil de vender, claro. Pedimos al empresario que dé un paso adelante, que se arriesgue, que apueste, ¿no?, por el talento. Pero en este sentido, ¿qué hay que exigirle a las instituciones públicas? Porque estamos hablando de cultura, estamos hablando de un patrimonio del pueblo. En ese sentido, ¿también tienen que dar ese paso al frente las instituciones y organismos públicos? Sin duda, yo entiendo que la política, como decía antes, requiere beneficios rápidos y cada 4 años se vota y tal, pero es verdad que la labor cultural va a un ritmo diferente, lo mismo que la idea de una ciudad, construir una ciudad o mejorar una ciudad, va a un ritmo mucho más lento, no es una cuestión inmediata, ¿no? Y las instituciones, los ayuntamientos, las fundaciones tienen los medios porque tienen teatros, tienen locales donde esa juventud emergente podría facilitarle para que ensayaran, tienen, muchos medios para que si quisieran, porque una cosa no quita la otra, quiero decir, tú puedes tener un buen plan de entretenimiento, de ocio, de darle a la gente pues eso, lo inmediato y tal, pero también saber que hay que ir ahorrando para un futuro, ir cuidando ese patrimonio que está en la gente que está creativa, que está joven, que muchas veces termina aburriéndose y termina colocándose de camarero, de eso, porque terminan aburridos a los 30, 35 años, porque es una lucha titánica y heroica, ¿no?, que no todo el mundo puede llevar a cabo. José Mateos, escritor y editor. José, ¿tú te acuerdas de quién te dio la primera oportunidad? Por supuesto, claro que sí. Francisco Bejarano, escritor, cuando llevaba la revista Aquí Fin de Siglo, que fue una revista muy importante en la época de la movida, que en fin tuvo un gran éxito en Madrid porque se adelantó en alguna manera los presupuestos estéticos del momento. Fue antes de La Luna, de la revista La Luna, donde después salió Almodóvar y tal. Y gracias a esa publicación, haber publicado en Fin de Siglo, me llamaron de Madrid, estuve en el mundo aquel de la movida con Almodóvar, con Berlanga, con gente, fue una época bonita. Sí, ahora me arrepiento mucho de ello, pero bueno, sí. ¿Cómo que te arrepientes? Bueno, porque me parece que la movida... que explicar. Pero si se te ha iluminado la cara recordando aquellos viejos tiempos. Porque era joven y tal, pero bueno, era
Todo aquello me parecía un bluff, había que comercialmente funcionó, pero la música era muy mala desde mi gusto, desde mi punto. El cine tampoco llegó a ser gran cosa, en fin, no dio. Escúchame, tanto nivel de honestidad, yo no sé si es favorable para el contexto en el que estamos hablando de oportunidades, José. Bueno, pues después lo cortáis. Bueno, o lo mantenemos así, sí, que es lo que le da frescura a la historia. Claro, es que te he preguntado por tu primera oportunidad, porque ¿cuánta gente hay que se sabe con talento o que tiene un buen producto o que quiere tener esa visibilidad? Pero realmente encontramos en el mundo empresarial, de las instituciones, esos modelos de colaboración que propicien oportunidades para esa gente que te está viendo, que te está escuchando y que dice, oye, yo quiero el día de mañana que también Juan Antonio, cuando me entreviste, diga, soy editor o soy escritor. No, sí, es verdad. Quiero decir, la labor de las instituciones se hace una labor, lo que pasa es que se hace sin criterio. Entonces, cuando tú apoyas a 100 jóvenes, los 5 que tienen talento, es como si no los estás apoyando. Quiero decir, si no haces con criterio. Entonces yo, cuando monté una editorial, una de mis funciones era esa, sobre todo porque vi que esto es un testigo. A ti te han dado un testigo, una llama ardiente, y tú tienes que traspasar a otro, ¿no? Porque aquí no nos vamos a quedar nadie. Y es fundamental dar ese testigo, ¿no? Y yo creo que algunos escritores jóvenes pues han publicado en las editoriales que yo he ido manteniendo, y eso me llena de orgullo, pero es verdad que creo que hay espacios aquí que no hacen esa labor y que deberían de hacerla, el tener más criterio en realmente apoyar lo valioso, no la persona que está un poco por un capricho y saca un libro, o me he jubilado, voy a sacar un libro. Eso no es lo mismo que alguien joven que está apostando su vida en eso, ¿no? Y que muchas veces se ve con mucha dificultad para esa primera vez, ¿no? Porque en nadie ahora mismo, Planeta no te va a publicar a alguien joven que no es nadie, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa labor los que estamos en esto, ¿no? Miedo me das si quiero formularte la siguiente pregunta, porque voy a hablar de la gente joven, la gente que está muy pendiente de lo que estás diciendo, de decir, doy ese primer paso, porque claro, no hay realmente equivocaciones, sino que tienes que ir tomando caminos que al final te lleven a la ruta en la que tú vas a desarrollarte como profesional. Pero en este caso, ¿le darías algún consejo a esa gente que te está viendo y que quiere emprender? Bueno, consejos no sé, pero lo que puedo decirles es lo que yo creo, que distinguir un poco el plano creativo. Quiero decir, si es alguien que quiere ser creador y crear en pintura, en poesía, en cine, lo que sea, va a ir para adelante si la vocación, porque quiero decir, cuando uno realmente siente eso dentro, eso no es quien lo desvíe, y da igual, va a sacrificar mucho de su vida por exponer eso que lleva dentro, ¿no? Eso es así, como creador. Ahora, si ya te refieres a lo mejor a meterte a editor y tal, o a librero, o a en fin, a cumplimentar otros casillas del sector, diría que fueran sobre todo sin romanticismo, que se ve muy bonito ser librero, ser editor, pero lo que rodea, hay que saber mucho de números, hay que hacer muchos números, hay que saber muchas cosas que no son agradables, y que no se crean lo de las películas, que un librero es un señor que está allí con una gafita en una mesa camilla y llega un cliente, que hay mucho trabajo por detrás, ¿no? A ver, no desmontes el chiringuito, la bohemia que rodea el mundo editorial, esa gran novela de Michael Ende, La historia interminable, con el librero con sus gafitas leyendo el libro de La historia interminable. Hay que dar esa magia, ¿no? No se puede perder esa magia. El olor de entrar en una biblioteca, en una librería, ¿no? Eso solo ya existe en las librerías de viejo, pero las librerías de nuevo no pueden ya vivir, están prácticamente están avasalladas, son tormentas de libros los que les llega, las grandes empresas tipo Planeta o tipo Penguin, en fin, les obligan a adquirir unos libros que no siempre ellos quieren tener, pero que si no tienen no pueden tener otros, en fin, es un mundo muy complicado, muchas veces, en fin, muy mafioso en algunos sentidos, por decirlo de una manera suave, y con el que tienen que luchar los libreros, ¿no? Hoy en día pasa igual un poco con el maestro, que el maestro ya no es el señor con la gafita que enseña a un niño, sino un señor que está haciendo papeleo burocrático para la administración casi todo el día. Es verdad que cumplen también la otra papel, pero en fin, no tanto. Que conste que agradezco tu dosis de realidad, porque eso es un poco
poner a la gente con los pies sobre la tierra. Pero claro, entonces, ¿qué decoración tenemos en el panorama literario de la provincia de Cádiz, José? ¿Cómo lo destacarías? ¿Qué características tiene? ¿Qué rasgos? Yo creo que hay gente de enorme talento, no sé por qué, supongo por lo que vivimos, por la forma nuestra de vivir, por no sé, la mirada, no sé, pero tú notas que tú vas al norte, a otros sitios y no hay esa capacidad. Quiero decir, aquí es que es muy fácil que alguien te haga una metáfora hablando, que te haga, quiero decir, hay ese talento y ese potencial es fundamental, es el que yo creo que nos llena de esperanza a todos. Lo que pasa es que también veo mucha gente que termina quedándose en el camino por las dificultades, ¿no? Y eso entristece un poco. Claro, tú ya vienes, y entiéndeme la expresión, ya vienes un poco de vuelta. Ya has conocido el camino de ida, también ese camino de vuelta, y claro, se van a encontrar muchas piedras en el camino. ¿Cuáles son esas piedras a la hora de entender que debe crecer el mundo de las editoriales, que tienen que crecer por ende también los escritores? ¿Qué piedras se van a encontrar en el camino? Y lo más importante, ¿cómo pueden solventarlo? Claro, es que lo mismo que antes te distingo entre el creador, que es alguien que se dedica, quiero decir, diremos el agricultor, el que da el producto, ¿no? El producto, pues ahí te vas a encontrar algunas dificultades económicas inmensas. Yo tengo ahora mismo 60 años, un poquito más, y he tenido que vender mi biblioteca 2 veces, en fin, hay momentos en los que pues dependes de una cosa que eres tú, que es muy delicada, muy frágil, y después depende de unos editores, depende de unos libreros, en fin, es un mundo muy, muy delicado, ¿no? Pero bueno, como es uno lo que uno no puede hacer otra cosa, pues como el que es cura, pues ¿qué le vamos a hacer? Uno ha sido llamado por ese camino, ¿no? Lo otro es que es más comercial, más empresarial. Yo creo que las dificultades principales que se va a encontrar es con la gran burocracia, con los grandes problemas y con la poca empatía o la poca comprensión que hay de un mundo que tiene unas peculiaridades muy concreta, que no estoy vendiendo zapatos, el que vende un libro o el que tiene una galería no está vendiendo zapatos o un cepillo de dientes, tiene unas características diferentes, está haciendo una labor social de alguna manera, aunque también le reporte beneficios, en fin, tiene ahí unas características que habría que estudiar y que habría que facilitar en el marco tanto de Hacienda como de otros sectores, de otros ministerios, para que eso tenga una... Y yo creo que además reportaría económicamente, porque hoy hay un mundo, una economía en negro en el mundo cultural, que es que no hay otra manera de muchas veces de sobrevivir ahí, ¿no? Y no aflora un dinero que hay, pero que es imposible. ¿Imposible totalmente? Bueno, ahora mismo sí, si no se facilitan las cuestiones que más o menos estoy sugiriendo, pues es muy complejo todo este asunto, pero más o menos... Sí. Claro, es que yo no sé si son trabas o se debería establecer una determinada sinergia en el mundo digital desde que apareció Internet. ¿Tú recuerdas aquellos tiempos en los que llegó la televisión y parecía que se iba a comer literalmente a la radio? La radio sobrevivió. Estamos en ese mismo escenario en estos momentos cuando aparece ya no solamente la era digital, ya no solamente redes sociales, sino ese gran monstruo que va creciendo y que se llama inteligencia artificial. Ahí es una cuestión entonces de supervivencia para el sector editorial y de los escritores. Yo creo que el sector editorial ha pasado un Rubicón, que era el de los libros digitales y esto, que no ha funcionado. El libro es un objeto muy bien inventado, lo mismo que la radio y tal. Entonces son muy difíciles de combatir. ¿Tú eres anti-tablet? Sí, no me interesa, no, el papel, el oler, el todo. Venga, va, José, ¿alguna vez habrás cogido una tablet? Lo hacen todos, o casi todos. Yo no lo he hecho, no. O sea, te niegas. Pero no me niego. ¿Pero por romanticismo? No, porque me parece mucho más cómodo pasar la página, subrayar, llevar... En fin, la comodidad que le veo a la tablet es que para alguien que viaje mucho, puede acumular una gran biblioteca ahí, no ir como yo voy cuando viaje con una gran cantidad de libros, ¿no? Pero poco más para leer, no. Y después en lo que estabas hablando de la inteligencia artificial, no soy profeta, entonces no sé qué es lo que va a pasar, pero sé que
que lo creativo es muy difícil que eso acabe. Yo sé ahora amigos que tengo en la Warner y tal, que estaban de guionistas, pues de 800 no sé cuánta qué cantidad de guionistas, pues se han quedado con 30, y el trabajo que hacen es simplemente pues mejorar o aclimatar los guiones que hace la inteligencia artificial. Claro, pero eso, la inteligencia artificial, volvemos a lo mismo, lo que te va a dar es un producto comercial, puramente comercial, donde tú dices, la gente quiere sexo, religión y no sé cuánto, y vamos a entregar esto. Pero un creativo, un creador, no hace eso. Un creador lo que está es sacando de sus entrañas cosas, y la inteligencia artificial de momento no tiene entraña, no tiene alma, ¿no? Entonces la escritura, la pintura, todo se hace desde el alma, desde esas entrañas, ¿no? ¿Tú crees que una inteligencia artificial va alguna vez a conseguir cantar como el Torta? Es imposible, ¿no? Porque eso no es algo que es 2 más 2, 4. De momento está ahí eso que llaman el duende. Pues el arte vive de eso, del duende, del aura, de eso que aparece milagrosamente, ¿no? Y en la inteligencia artificial el milagro es imposible. Imposible de momento, pero sigue creciendo y creciendo. La estamos alimentando nosotros. Y la estamos alimentando. Y sobre todo que se está convirtiendo en un recurso que ya todo el mundo utiliza. Eso sí que puede dar realmente miedo. Porque ¿hasta qué punto necesitamos de redes sociales y de inteligencia artificial? ¿Y hasta qué punto tenemos que soltarla, dejarla ir? Yo creo que como todos los inventos humanos hay un paso adelante y 2 para atrás, ¿no? Siempre es un poco... Y nos sumamos muy alegres a los beneficios que tienen estos inventos sin reparar en los peligros que tienen. Pero yo tampoco soy catastrofista en cuanto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial solo va a poder llevar a cabo un tipo de pensamiento lógico, un tipo de pensamiento matemático, quiero decir, que determinista. Pero es que hay cosas que a nosotros no son. Quiero decir, yo te puedo haber respondido de 1000 formas. Me haces esta entrevista dentro de media hora y es distinta. Y una inteligencia artificial no va a poder hacer eso, lo que yo te estoy dando aquí, tú me estás dando, ¿no? Que es el alma, la mirada, la verdad de una vida, todo eso desaparece. Claro, el problema es que cada vez el mundo digital está ganando más fuerza y parece que, bueno, los grandes autores ya han hablado de que llegará un día en que la inteligencia artificial tomará el control de todo, pero bueno, mientras tanto seguimos aquí en Prisma y seguimos hablando. La importancia de los creadores. ¿Cómo se pueden establecer, digámoslo así, unas determinadas redes de colaboración? He utilizado también la palabra sinergia entre todos, ¿no? Que no haya, digamos, una división. ¿Cómo se puede establecer una determinada unión para el crecimiento de escritores y editores? Eso me parece fundamental, lo hemos estado hablando antes fuera de micrófono. Y primero, creo que no hay encuentros donde los sectores diferentes que participan en una labor cultural, sea del que sea, de teatro, pues el distribuidor, el propietario del teatro, el actor, la compañía, etcétera. En el libro, la librería, el editor, el distribuidor, tengan en cuenta, se dialoguen, cada uno vea cuáles son los problemas, qué falta, qué necesidades tiene uno u otro. Eso es fundamental y no se hacen. Creo que en las ferias del libro, por ejemplo, debería de ocuparse de esos encuentros, no se hace. Lo que se hace es un puro escaparate muchas veces de libros que no hace falta poner en la feria del libro porque ya se venden solos. Y también después veo que en la zona hace falta también que el público sepa las ofertas que hay. Es muy difícil yo enterarme de lo que de qué exposición hay en Cádiz, o a un gaditano que hay, incluso a un jerezano, qué exposiciones hay ahora mismo, qué conciertos hay. Todo eso es necesario que hubiera, no sé, una revista, un medio, algo que pudiéramos acceder a esa oferta cultural muy dispersa, cada uno va por un lado, en fin. Y eso tampoco, remar un poco más juntos, ¿no? Pero ¿eso viene condicionado por el ego del artista o porque no hay medios? Fíjate, estamos hablando de la era digital. No hay suficientes herramientas como para la divulgación entre, vamos a llamaros, colegas. ¿O qué pasa, que estáis divididos? Es difícil, es verdad que el mundo de la creación es un mundo solitario. Tú, vamos, en general... Individualista.
Individualistas, efectivamente. Entonces, no somos asociativos y eso es un gran error nuestro. Pero también creo que las instituciones ahí deberían de cumplir un papel de aglutinar, de poner esos medios y de poner a los sectores un poco en diálogo, ¿no? Nosotros dialogamos por necesidad. Yo cuando he sido editor pues he dialogado con las librerías o con la distribuidora y tal, pero nunca como sector, siempre como alguien que tenga unas necesidades y cómo me las puede solucionar, ¿no? Y eso yo creo que sí es necesario. Se hace muchas cosas siguiendo un poco la dinámica heredada, ¿no? Hacemos una feria del libro, hacemos una lectura y tal, y hay poca creatividad a la hora de plantear, decir, bueno, vamos a intentar algo que funcione de verdad y que sea realmente útil. Y este tipo de encuentro creo que sería mucho más útil que otro tipo de cosas, ¿no? El sector, como ya a un nivel mucho más grande, nosotros somos casi no sé cuántos millones de hablantes hispanos que hablamos el español. Y en el sector editorial, y que los ingleses solo saben hacer muy bien, yo no tengo posibilidad de vender mis libros. Yo sí, porque estoy en una editorial como autor, ¿no? Pero como editor, esa facilidad de que el mercado llegue a todo ese gran mercado que tenemos, se hacen muchas cosas, la Feria de Guadalajara y tal, pero todo es mucho postureo y poca masa, ¿no? O sea que en realidad, tironcito de orejas para tu propio sector. Y que recordéis que la unión hace la fuerza, entonces. Claro, sí, sin duda. Sin duda, nos tenemos que tirar en la oreja todo, claro, es verdad que es muy cómodo y que no somos muy asociativos porque por idiosincrasia no es un sector que tienda a eso, ¿no? Pero estamos en lo mismo y de alguna manera, en fin, hay puntos de encuentro, porque no todos compartimos los mismos criterios literarios, los mismos criterios estéticos, pero sí hay puntos de encuentro en cosas, ¿no? Todos tenemos el mismo enemigo, que es el gran monstruo, diremos, de la globalización, de las grandes empresas, anónimas y que no se sabe quién lleva eso, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿se ganará la batalla? Sí, siempre el bien siempre termina ganando. Lo bueno, siempre viene el séptimo de caballería a rescatar a los indios. Te pediría que me dieras tu sombrero para tomar algo de tu arte, de tu talento, pero creo que no me va a estar bueno. Pero sí que hemos entendido el mensaje y es importante. Nos quedamos con esa idea. La unión hace la fuerza, incluso partiendo desde los escritores, desde los noveles, sí, hasta los ya afianzados, como es tu caso. Sí, sí. Y sobre todo me interesa dejar un mensaje para esos noveles que no se desesperen, que acudan a la gente que a lo mejor sin ningún miedo, sin timidez y que no desesperen, que las cosas van a ir mejorando. Espero. Esperemos que sí. ¿Algún otro mensaje para terminar? Nada más. Muchísimas gracias por tu diálogo y por tu conversación. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma. José Mateos, editor y escritor. Gracias.